Señor, te agradecemos esta noche la oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, para este estudio, Padre, en nuestra iglesia, conforme al corazón de Dios, esperando, Señor, que cada cosa que aprendemos, Señor, la podamos aplicar cada uno de nosotros como tus hijos y todos nosotros como tu cuerpo. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros iniciamos hace 2 semanas este estudio que se llama Nuestra Iglesia conforme al modelo de Dios, y la importancia de este estudio es que nosotros debemos permanentemente hacer una revisión de lo que estamos estudiando, ¿ya? La palabra es la misma, pero al pasar los años, toda iglesia tiene que hacer una revisión de su enseñanza, de la doctrina, porque si no se hace, va a suceder, o puede suceder, o suele suceder, que se introduzcan otro tipo de doctrinas o enseñanzas que en definitiva al paso del tiempo se transforman en algo importante cuando no lo es, ¿ya? Entonces, ¿qué es realmente lo que la iglesia debe conservar para siempre? ¿No es cierto? Y eso es lo que busca este estudio. Lo segundo es que analizamos o describimos, mejor dicho, los temas que estamos viendo o que vamos a ver. Definición de iglesia, que la terminamos hoy día. Tuvimos la definición primero en términos generales, que es la palabra eclesía, que es una asamblea en términos generales, pero luego ya la definición teológica de iglesia en relación a aquellos que hemos nacido de nuevo y que somos parte del cuerpo de Cristo. Los propósitos, hoy día vemos la segunda parte, que son las figuras de la iglesia. Los propósitos de la iglesia también es súper importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque la iglesia tiene propósitos bien específicos y determinados. La iglesia no fue puesta por Dios en este mundo para terminar con la pobreza del mundo, para cambiar los gobiernos del mundo. No, ese no es el propósito de la iglesia. Hace un tiempo atrás surgió un movimiento, incluso en Estados Unidos, que fue muy potente, que se llamaba, o se llama, ¿no es cierto?, el evangelio social. Y que en definitiva implicaba que la iglesia de alguna manera tenía que intervenir en la vida cotidiana desde un punto de vista mucho más político y generar instancias donde las leyes pudieran acercarse más a la justicia social, ¿ya? Ese no es el propósito de la iglesia. Jesús, cuando vino a este mundo, no hizo ningún cambio político, ahora, cambió el mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. O sea, no es a través de los mecanismos que el mundo tiene, que se va a cambiar desde el punto de vista del Señor, ¿no es cierto? Y eso tiene que quedar bien claro, y esto no tiene que ver que a lo mejor un hermano participe en política y se oye a otra cosa. Pero estamos hablando de que los propósitos de la iglesia son bien claros, ¿no es cierto? Es predicar el evangelio, perfeccionar a los santos, ¿no es cierto? Y ser sal y luz en este mundo. Esos son a grosso modo los 3 grandes propósitos de la iglesia, ¿ya? Ahora, toda iglesia o todo cristiano debiera generar un cambio en su ambiente, con su forma de ser, con su forma de actuar, con su forma de trabajar, con su forma de vivir. Eso es el propósito, eso es ser sal y luz en este mundo, ¿ya? No pretender que a través de una reivindicación social, que no es problema que exista, por supuesto que sí, ¿no es cierto? Pero la iglesia no es el foco de la iglesia, no es ese, ¿ya? Luego, la pertenencia a una iglesia local. Todos nosotros somos parte de la iglesia universal, ¿no es cierto? Pero, obviamente, necesitamos ser parte de una iglesia local, de un cuerpo local. Definir en una iglesia local quién es un cristiano, desde el punto de vista bíblico. ¿Por qué? Porque hoy día muchas personas pueden llamarse cristianos, muchas personas pueden llamarse cristianos evangélicos, cristianos católicos, cristianos mormones, cristianos testigos de Jehová, cristianos libres, cristianos. Entonces, el concepto cristiano, de hecho, cuando se habla en la estadística de que hay 2.000 y tantos millones de cristianos en el mundo, eso no es así. No es así, o sea, más de la mitad de la población de esas personas está afiliada a una religión como el catolicismo romano, que no es cristiano, ¿ya? Usan a Cristo, pero no es cristiano. Entonces, ¿quién es un cristiano?
más inextenso el mandato de ser parte de una iglesia local. Luego, las prácticas de la iglesia local. Eso también es importante. Toda iglesia debe practicar el bautismo, la cena del Señor, el evangelismo, el discipulado, debe tener ministerios establecidos, ¿no es cierto? Y debe existir, como lo veíamos este domingo, compromiso económico, ofrenda y misiones, ¿no es cierto? Las misiones. Entonces, ahora, esto, la cena del Señor, por ejemplo, según lo que la Escritura o de lo que la Escritura en el caso de nosotros aprendemos, es que cada vez que estemos juntos, celebramos la cena del Señor, ¿no es cierto? Podríamos hacerlo incluso ahora, pero por un efecto de mayor concurrencia de hermanos, lo hacemos el día domingo. Entonces, cada domingo que estamos juntos lo hacemos. Hay iglesias que lo practican una vez al mes, otros lo practican una vez al año. Entonces, eso, cada iglesia tendrá que dar sus argumentos para eso. Pero el argumento bíblico nuestro es que dice cada vez que estén juntos. ¿Cuándo estamos la mayoría de nosotros juntos? El día domingo a las 10 y a las 11:45. Entonces, ahí es donde practicamos la cena del Señor. El evangelismo, el discipulado, las misiones. Vamos a estudiar también los dones espirituales. Hemos estado viendo un listado que está en el libro Romanos, los días domingos, que corresponde al avance natural del estudio del libro. Ya no es que estamos exclusivamente estudiando los dones. Se termina el capítulo 12, la parte de los dones, y continuamos con lo que sigue. Gobierno y autoridad espiritual de la iglesia. La iglesia tiene una forma de administración y de autoridad espiritual. Obviamente no es homóloga a lo que conocemos nosotros como gobierno y autoridad del mundo, ¿no es cierto? Todo lo contrario, o sea, es una situación totalmente distinta. Pero existe un gobierno y una autoridad. La iglesia no puede ser una anarquía. Dios es un Dios de orden, ¿ok? Ahora, después, el sexto punto, vamos a ver el funcionamiento práctico de la iglesia y de nuestra iglesia en particular, es decir, nuestros servicios, por qué nos reunimos, los días que nos reunimos, ¿no es cierto?, por qué existen los ministerios que existen, y una breve panorámica para que todos estemos informados de por qué existe, por ejemplo, un ministerio del adulto mayor, por qué existe un ministerio de esto, ¿ok? Y por qué no existen otros ministerios. Y luego vamos a tener un tiempo en aprender teología sistemática y teología bíblica para estudiar la Escritura, ¿ya? Ambas son necesarias. Nosotros necesitamos sistematizar temas, pero también necesitamos tener un estudio como lo que hacemos el día domingo, que es un estudio secuencial, donde necesitamos el contexto histórico, el contexto cultural, ¿no es cierto? Y muchos aspectos que en definitiva nos dan un entendimiento más panorámico de la Escritura, ¿ya? Y podemos obtener los principios y todo de un estudio sistemático y de una teología bíblica, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver, lo que queda de este año y el siguiente. Bueno, vimos la definición de iglesia y dijimos que eclesía es la definición en términos generales, los que son llamados afuera, pero básicamente es una asamblea, y comenzó a asociarse un término genérico con los cristianos a partir de, ¿recuerdan cuál fue la ciudad? Antioquía, ¿no es cierto? En Antioquía se le empezó a llamar cristianos y posteriormente se asoció cristianos e iglesia como una cosa ya después inseparable. Pero la definición teológica, no olvidarla, es siempre reunión, asamblea o congregación. El edificio obviamente es un lugar de reunión y tiene una importancia, por supuesto que sí, pero la iglesia no es el edificio. Ahora, este concepto tan arraigado que tiene la cultura en relación a iglesia y edificio, o la iglesia, el edificio, proviene justamente de la Edad Media con el catolicismo romano, que de alguna manera estableció o cambió el patrón, y ya la iglesia no era la congregación, sino que el edificio. Por eso también que se construyeron tremendos edificios tan fastuosos, porque obviamente se consideraba que el edificio era la iglesia, ¿ya? Pero no ese es el concepto bíblico, sino que somos una reunión, asamblea o congregación de aquellos que han sido efectivas y unilateralmente llamados, salvados y redimidos por Cristo. Somos los trasladados del reino de las tinieblas
al reino de la luz y nos hacemos ciudadanos del cielo. ¿Ya? Vimos por último la salvación desde el punto de vista de la operación trinitaria de Dios. Recuerde que en el principio en Génesis dice, hagamos al hombre, al ser humano, a nuestra imagen y semejanza. ¿Recuerdan? Entonces es una palabra plural. Bueno, seguramente dijeron, salvemos al hombre de la condición en que se encuentra, porque en la salvación interviene el Dios Trino con la elección del Padre, la salvación del Hijo, quien paga el rescate, Él es la propiciación, y la obra transformadora y santificadora del Espíritu Santo. ¿Ya? Ahí quedamos. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Cuánto dicen amén? Perdón. ¿Verdad que se transmite esta cosa? ¿Ok? Bien. Ahora, la segunda parte de la definición de iglesia es entender un poco las figuras que ocupa, ¿no es cierto?, la Biblia, para que nosotros entendamos aún mejor lo que significa la iglesia. ¿Ya? Tenemos claro lo que es como definición etimológica, tenemos claro lo que es como definición teológica, los propósitos los vamos a ver a partir, yo creo, de la próxima semana, pero también el Espíritu Santo nos explica por medio de la palabra o nos da ejemplos de figuras para que nos ayude a entender la dinámica, pero también la sobrenaturalidad de la iglesia. ¿Ya? Y habla primero de la roca, ¿no es cierto?, que es básicamente lo que vamos a ver después también como fundamento. Lo va a comparar y vamos a ver dos figuras. La primera es un edificio y la segunda es el cuerpo como tal. ¿Ya? Cuando hablamos de la roca, estamos hablando del fundamento, de la solidez de la iglesia. Y estos no son los únicos versículos, hay muchos versículos, pero obviamente estos son los, entre comillas, más representativos. Y va a debutar José Menares leyendo el Salmo 118, 22 al 23. Debido a que Sergito está de gira por el Valle del Choapa, llevando la contabilidad de tantas cooperativas y demás. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ya. Esto se escribió 8 siglos antes de Cristo, más o menos, ¿no es cierto? 7 u 8 siglos antes, y ya se está hablando de la piedra, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la característica de esta piedra? Cabeza. ¿Y qué más dice? Desechada, ¿no es cierto? O sea, ya está hablando de lo que va a pasar con Jesús. Va a ser desechado por su pueblo, ¿no es cierto? Va a ser desechado por su pueblo. Ahora, Mateo 16, 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo... Pausa. La región de Cesarea de Filipo es la zona por excelencia, es una zona de canteras, muchas canteras, ¿ya? Y era el lugar donde habitualmente se iba a sacar grandes trozos de rocas para hacer los fundamentos de una construcción o de una vivienda, ¿ya? Entonces, es interesante cómo Jesús usa en este momento esta figura de la roca específicamente y va a hacer esta famosa declaración, ¿ya? Pero entonces, como tantas de las escenas que Jesús nos muestra, enseñando en forma dinámica con cosas del diario vivir, un maestro por excelencia. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías
o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya. Entonces, analizando este pasaje, Jesús les hace una pregunta. A esta altura, la popularidad de Jesús obviamente era alta, y toda la gente tenía alguna opinión de este personaje. Y comenzaron a decir, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la respuesta de los discípulos existe la posibilidad, o la gente decía, que podía ser alguien que venía del pasado, lo que implica que de alguna manera ya este efecto o esta enseñanza de la encarnación, la reencarnación, estaba inserta en la mente judía. Recuerden ustedes que el Imperio griego, cuando toma bajo su mandato a Israel, se produjo un efecto de mezcla de cultura. Los judíos se interesaron mucho en la cultura griega, ¿no es cierto? Y los griegos sacaron también algo de la cultura judía, pero en proporción mucho más los judíos sacaron de la cultura griega que los griegos. ¿Y esto qué produjo? Produjo entonces que se dio una mezcla entre esoterismo, filosofía y cosas bíblicas, por así decirlo, ¿no es cierto? Porque ellos dicen, puede ser Jeremías, puede ser esto. Ellos sabían que que Elías iba a volver, pero también nombran otros profetas, Jeremías, que no tiene nada que ver en el baile, ¿no es cierto?, por así decirlo. Pero, ¿por qué? Porque ellos tienen en mente una concepción de una especie de reencarnación, ¿ya? Jesús no lo recrimina en eso, fíjense. Lo que no significa que está bien, simplemente que hay un propósito. Y después les hace la pregunta, porque eso es lo que la gente decía, y después le hace la pregunta a ellos. ¿Y vosotros? Que a esa altura ya tenían más de 2 años viviendo con él día y noche, que habían escuchado de su boca muchas veces decir quién era él, que habían visto todos sus milagros, todo lo que hizo, y les hace la pregunta. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Eso, 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pausa. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, eso es la respuesta correcta, absolutamente correcta y perfecta. Sin embargo, entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, eres bienaventurado Simón. Fíjense, lo trata con su nombre de pila. Simón, hijo de Jonás, que era la forma, o era lo formal de cómo dirigirse, ¿no es cierto? Bernabé, hijo de Isaí. Cuando se decía eso, había una solemnidad y había también una formalidad. Pero le dice que eso no es una revelación de él, no es algo que viene de su inteligencia ni de su conocimiento, es una revelación del Padre. ¿Ya? Eso es fundamental, porque si el Padre no le revelaba esto a Simón, hijo de Jonás, él nunca hubiese sabido y habría estado en la misma posición que la gente o el resto de la gente que decía que podía ser Jeremías, que podía ser cualquier profeta, ¿no es cierto? Y acá le dice la famosa frase: Y yo también te digo que tú eres Pedro. Pausa. Ahora usa el sobrenombre de Pedro. ¿Cuál es el sobrenombre de Pedro? ¿Qué significa? Piedra, ¿no es cierto? Tú eres una piedra. Eso es lo que le dice. Algunos dicen una piedra pequeña, no. Pero el punto no está en piedra, sino que lo que dice después. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí entonces les apunta las rocas de fundamento. ¿Ya? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿cuál es la roca? Cristo, ¿no es cierto? Pero en el punto en cuestión, la roca es justamente Cristo, es la declaración que vino del Padre.
tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú eres una piedra y sobre esta roca, Cristo, el Hijo del Dios viviente, voy a edificar mi iglesia. Y sobre esa iglesia las puertas del infierno no van a prevalecer. ¿Se entiende? Jamás Pedro fue el fundamento. Ahora, esto por supuesto que fue torcido por el catolicismo romano cuando inventó el concepto de sucesión apostólica. Entonces los papas supuestamente en su perverso sistema son continuadores del apóstol Pedro, ¿ya? Entonces no es así. La roca es la declaración y es Cristo. Ahora, si nosotros vamos al versículo 21 al 23, ahí mismo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, Pausa, el mismo Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿y el 23? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, imposible que Pedro hubiese sido la roca, porque dice el mismo Señor Jesucristo en el 18, las puertas del infierno no prevalecerán. Hades es una forma griega de decir infierno, ¿ya? O Seol. Entonces, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces vemos que acto seguido Jesús empieza a decirles: va a pasar esto, me van a llevar a Jerusalén, me van a tener preso, voy a tener que morir, todo. Y Pedro lo agarra a un lado y dice: Señor, ¿cómo se te ocurre que no te pase esto? Y Jesús se da vuelta y le dice, ¿qué le dice? Gracias, Pedrito. El único que se preocupa es usted. Los otros lo único que quieren es que les dé, en cambio tú el único que te preocupaste. No, dice, apártate de mí, Satanás. Es decir, Satanás prevaleció, pero hizo facto sobre Pedro, porque él nunca fue la roca, ¿ya? Entonces, la roca es Cristo. El fundamento sobre el cual se levanta la iglesia es Cristo, ¿ya? Y cuando una iglesia está fundada verdaderamente en Cristo, las puertas del infierno no van a prevalecer sobre ella, ¿ok? Bueno, Lucas 20 más o menos, Hechos 4:11. ¿Se entiende esta parte, no es cierto? Ya. Si tienen alguna pregunta, no la hagan. No, mentira. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ya. Este Jesús es, recuerden que en Hechos los discípulos son tomados prisioneros, son interrogados, son golpeados, todo, y dicen, este Jesús es la piedra. Lo que dice el Salmo 118 se está cumpliendo acá. Los edificadores, que son los judíos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a ellos se les entregó la palabra para que edificaran, y lo que hicieron fue desechar a Cristo, porque toda la escritura que ellos tienen apuntaba a Cristo. Entonces, la piedra que desecharon, pero vino a ser, y aquí usa la figura de un arco, donde la piedra angular sostiene, ¿no es cierto?, el arco, ¿ok? Entonces habla de un cimiento, pero también habla de la piedra angular. 1 Corintios 10:4. No como más pan fresco, ahora sí, te comprometo. 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo. Entonces, todo aspecto que tiene que ver con la roca, ¿no es cierto?, que en el caso del Salmo era algo todavía difuso, ¿no es cierto?, que en Mateo incluso es difuso, ya
el libro, la carta a Corintios lo clarifica. Siempre la roca es Cristo. O sea, desde la época de Moisés reconoce que la roca es Cristo. Siempre ha sido, pero la roca dice que es Cristo. ¿Ya? 1 Pedro 2, 4 al 8. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ya. Entonces, esta es una porción extensa, pero que sigue la misma línea. Ahora dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Cuando dice piedra, se está refiriendo a la piedra angular. ¿Ya? Cuando se habla de roca, es el cimiento. O sea, sin la piedra angular no se puede hacer un arco. Y dice que los edificadores desecharon esa piedra, por lo tanto, no pueden construir el arco. Ahora, el versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Pausa. Entonces dice, fíjense, nosotros somos piedras vivas, ¿no es cierto? ¿Recuerdan Romanos 12? Sacrificios vivos. Un sacrificio, por deducción, siempre era muerto, ¿no es cierto? Cuando se sacrificaba algo, se le quitaba la vida. Pero dice que nosotros somos sacrificios vivos. Ahora, una piedra es un elemento inerte, pero ahora nosotros somos piedras vivas. Entonces eso habla de que estábamos muertos y hemos recibido vida. ¿Ya? Entonces, como piedras vivas, sed edificados. No nos edificamos nosotros, somos edificados por medio del Espíritu Santo, por medio de la iglesia, por medio de todo lo que eso significa. ¿Cómo? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ya, entonces ahí viene, para ofrecer sacrificios espirituales, ¿cuál es la clave? ¿Aceptables a quién? A Dios. A Dios, no a mí, no lo que yo creo, no lo que yo pienso, aceptables a Dios. ¿Ya? Porque mucha gente sacrifican cosas, pero no saben si son o no aceptables a Dios. ¿Ya? Por lo cual, también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Ya, eso también es una cita del Antiguo Testamento y es de Isaías, y dice en Sión. ¿Todos sabemos lo que es Sión? Jerusalén, ¿no es cierto? Jerusalén. El monte de Sión, ahí se puso el templo. Para vosotros, el 7. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Ahí está, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces lo que dice ahí, lo que los edificadores desecharon es la piedra que necesitaban para hacer el arco. O sea, nunca van a poder construir el arco, nunca se va a poder sostener el arco porque desecharon la piedra angular. ¿Ya? Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Entonces se transforma, como la desecharon, ya no es preciosa como para nosotros, sino que ¿qué es lo que es? De tropiezo. Van a tropezar siempre con la palabra de Dios, siempre.
porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ya, y eso es aterrador también, a lo cual fueron también destinados. Pero eso no es nuestro business, ¿no es cierto? Eso es de Dios. Pero para que nosotros nunca perdamos de vista la soberanía de Dios en todo esto. Nosotros tenemos una visión en 1D, ¿ya? Ni siquiera en 2 ni 3. Entonces, Dios ve toda la panorámica, pero ese es el tema. Entonces, la roca, el fundamento de la iglesia, lo que le da la solidez a la iglesia es Jesucristo, ¿no es cierto? El Evangelio, la palabra. Porque decir Jesús, la palabra, porque alguien puede decir, bueno, el fundamento de la iglesia es la palabra, sí, pero yo no puedo separar la palabra de Jesús. Hay personas que dicen, ¿no es cierto?, sobre todo el mundo católico o de otro tipo de creencia, no, si yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. La Biblia la escribieron hombres, tienen errores, que la cacha la espada y toda esa cuestión. Entonces, eso es imposible, no es, mejor dicho, no existe eso, aunque existe en la mente de una persona que puede creer en un Dios o en Dios supuestamente y desechar su palabra. ¿Ya? Bien. El fundamento, la fortaleza, finalmente también se habla de la doctrina, ¿no es cierto? La doctrina de los apóstoles y profetas, dice. Lucas 6:48 y 47 y 48. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces este es un principio para una familia cristiana, para la iglesia cristiana, que... repite por favor el 47. Todo aquel que viene a mí. Pausa. Entonces, la primera cosa, yo voy a Jesús, ¿ya? Pero no basta con eso. Y oye mis palabras. Segunda cosa, oye mis palabras. Recuerden que el oír es fundamental, porque el oír se asocia a obedecer. Y las hace. Y las hace. Entonces son tres cosas. Ir, por supuesto, tengo que partir con ir. Voy a buscar a Dios. Estamos hablando de cristianos. Voy a buscar a Dios, ¿no es cierto? Y porque el no cristiano construyó sobre la arena, pero el cristiano que construye sobre la roca se compara a ¿qué? Alguien que va, alguien que oye y alguien que hace, obedece. Si no está esa triada, no puedo esperar que las cosas funcionen. No, si yo voy, yo escucho, pero no hago. Ahora, el que ni va, no tiene cómo. Pero ir, oír, obedecer, hacer. ¿Ya? Y le compara ¿qué cosa? Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Ya, entonces el río, los vientos, eso representan las tempestades de la vida que todos pasamos, en distintos niveles, grados y circunstancias. Pero todos nosotros, ¿no es cierto?, pasamos periodos de dificultad, tempestades, crisis, pero si estamos fundados sobre la roca, no va a caer. ¿Ya? No va a caer. Entonces, como esa canción de los, ¿cómo se llama? Que me gustaba tanto, ese grupo español que te gustaba a ti. Que el junco se dobla pero no se quiebra, ¿cómo se llama? Pero era re bonita esa canción. Bueno, ¿cómo era? El junco. Entonces, no se va a caer, no se cae. ¿Y eso qué implica? Que si yo construyo sobre la arena estoy perdido, o sea, va a venir una brisa y va a botar eso. Pero aún siendo cristiano, tengo que seguir el proceso, ir, oír, hacer.
Ir, oír y hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aunque si está fundado sobre la roca, no vas a perder tu salvación y la casa no se va a ir al suelo y toda esta cosa. Pero ¿sabes qué? Van a haber daños que no necesariamente debieron haber ocurrido. Estábamos debiluchos. ¿Ya? Entonces, ese es el proceso. Entonces, el fundamento de la fortaleza. Romanos 15:20. El dúo dinámico, me acordé. ¿De qué? ¿Del dúo dinámico? Ah. Ya, la pregunta que hace... ¿En cuál de esas tres justamente características del cristiano que debe tener, en cuál de esas regularmente más fallamos? Ya, principalmente en los cristianos es en el hacer, porque muchas veces no hay gran problema en ir o venir o estar, en escuchar, incluso en estar de acuerdo, pero finalmente al momento de aplicarlo, hago conforme a mi voluntad y no lo que dice la palabra. Entonces, eso es. Por eso es que normalmente existe muchas veces frustración. Porque, vuelvo al punto, ¿cuántos sabemos que orar y esto lo hacemos, ¿no es cierto? Es necesario hacerlo, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos lo hacen? ¿Cuántos lo hacen con propósito? ¿Cuántos lo hacen de forma continua? ¿Cuántos lo hacen realmente como Dios quiere que oremos? ¿Ya? Y eso no tiene que ver, por ejemplo, con la grandilocuencia de mis palabras, sino con el corazón y la búsqueda de Dios. Busco primero el reino de Dios y su justicia y espero en él su añadidura, o me vuelvo loco con la añadidura y no me interesa el reino de Dios. ¿Ya? Entonces, Romanos 15:20. Romanos 15:20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo yo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Ya. ¿Qué significa eso? Significa que Pablo, cuando llegaba a un lugar, si ya habían predicado Cristo y las cosas estaban bien, entonces él seguía. ¿Ya? Él seguía. Entonces, eso nos habla a nosotros de que Pablo efectivamente, por característica principal, él era un misionero. Por eso es que él dejaba personas, hermanos, ¿no es cierto?, que en definitiva edificaran al rebaño. ¿Ya? Edificaran al rebaño. Pero está hablando de fundamento, y siempre el fundamento es Cristo. 1 Corintios 3, 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ya, aquí hay tres aspectos. Primero dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, es decir, Pablo evangelizó, colocó a Cristo. Ya, colocó a Cristo. Ahora, ¿qué sigue después? Y otro edifica encima. Otro edifica, la iglesia, los hermanos, ¿cierto? Por medio del Espíritu Santo. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, sobre lo que estoy siendo edificado, yo tengo que sobreedificar, seguir edificando. Tú tienes que llegar y durante la semana seguir estudiando esto. Hay muchos más versículos, hay mucho más profundidad, hay mucho más repaso. Tú estás sobreedificando sobre lo que nos estamos en esta hora edificando. Esto es una hora a la semana. Tenemos todo el resto de la semana para sobreedificar, pero sobreedificar sobre lo que ya se está edificando. ¿Se recuerdan cuando yo les decía, tratemos para que crezcamos en el conocimiento de la verdad, no agarrar tantas cosas, no me voy a la casa y empiezo a ver videos, ¿no es cierto?, escatológicos porque me gusta y me interesa y me llama la atención? Está bien, si le queda tiempo, hágalo, pero sobreedifique sobre lo que nos estamos edificando. ¿De qué nos estamos edificando? La iglesia, ¿no es cierto?, la importancia de la iglesia. Puedo pescar y buscar todos los versículos que existan sobre iglesia y leerlos, sacar algunas conclusiones, y entonces yo estoy sobreedificando sobre lo que se está edificando. Ese es el concepto. Ese es el concepto.
Hay muchos que por la inmensa oferta, por llamarlo de alguna manera, de estudios que existen en la web, comienza después a seguir otras cosas y sigue otras líneas, entonces sabe un poquito de acá, sabe otro poco de allá, sabe otro poco de allá, y al final, no, y lo mismo que le he dicho, o sea, tratar de seguir la misma línea que estamos haciendo, y si tenemos 2, 3, 4 o 5 autores que en definitiva sean un aporte, también buscar información sobre ellos, que han predicado, que han dicho, que esto acá. Pero siguiendo una línea. ¿Por qué si estamos estudiando el libro romano, otros se juntan a estudiar Corintios? ¿Me entiende? No es una prohibición ni tan obligado a hacerlo. Simplemente el propósito de edificar es para que se sobreedifique sobre lo que se está diciendo, porque aquí no está todo, esto es un resumen. Esto es un resumen de una hora que nosotros debiéramos enriquecer. ¿Ya? Que nosotros debiéramos enriquecer. Ya. 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ya, entonces él habla ahí del fundamento, el cual es Jesucristo, ¿no es cierto? Él colocó el fundamento, él se va a ir a otro lado a predicar como evangelista y otros van a empezar a edificar, pero cada uno de nosotros va a sobreedificar sobre lo que ya se nos está edificando. La siguiente, Efesios 2, 20. 2:20 me parece que hasta el 23. No, al 22, sí. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ya, entonces dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿no es cierto? Y la piedra angular, la que une es Jesús, ¿no es cierto? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso es el fundamento también. La piedra angular es Jesús. ¿Se entiende? Entonces, todo el Antiguo Testamento, todos los profetas escribieron de lo que Jesús finalmente cumpliría. ¿Ya? Esto es el anticipo y esto es el cumplimiento. ¿Ya? Que no está cerrado todavía falta por cumplir. Ok, entonces, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Versículo 21, otra vez. De quien todo el edificio, bien coordinado. Pausa. ¿Qué significa bien coordinado? Que no es desorganizado, ordenado, ¿no es cierto? Dios es un Dios de orden, la iglesia no puede ser un Dios. El niño, mira, hoy día miércoles, a ver, ¿qué te gustaría compartamos? O este miércoles vamos a hacer una cosa, el otro miércoles vamos a hacer otra cosa, vamos a enseñar otra cosa. Entonces, al final no se enseña nada. O no hay pastor, o lo que sea, ¿no es cierto? No hay responsabilidad en eso. Entonces, ¿sabes qué? Vamos, cada uno ¿qué trajo para compartir? Todo eso es una desorganización, ¿ya? Y eso es una irresponsabilidad, porque el edificio es el cuerpo de Cristo, es el rebaño de Dios, es la novia de Cristo, y tenemos responsabilidad, todos nosotros, mayormente los que enseñamos, pero todos nosotros somos responsables de la sobreedificación. Entonces, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esa es la meta, ¿no es cierto? Un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados. Pausa. La palabra juntamente es clave.
No existe la autoedificación o la edificación solitaria. Sobreedificamos en función de lo que estamos siendo edificados. Esa es la razón de estudiar un mismo tema juntos, de que todos tengamos una misma línea de lo que estamos aprendiendo, sobreedificamos sobre eso y nos edificamos, siempre plural, para morada de Dios en el Espíritu. Entonces es fundamental entender la importancia del concepto iglesia, de la pluralidad, de la interdependencia que existe entre nosotros. ¿Ya? Segunda de Timoteo. Segunda Timoteo 2, del 15 al 19. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornas la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ya. Entonces, procura, le está hablando a Timoteo, que es un pastor, es un maestro, pero también para todos nosotros. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿En qué consiste esa aprobación? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Nosotros estamos siendo edificados de forma coordinada, de forma ordenada, como un edificio santo, ¿no es cierto? Y en la sobreedificación nos presentamos como obreros aprobados, estamos usando bien la palabra de verdad sobre la cual estamos siendo edificados y nos estamos sobreedificando, porque mi sobreedificación va en beneficio también del cuerpo. Todo es en beneficio del cuerpo. ¿Ya? El 16 dice más, evita. Profanas y vanas palabrerías. Ya, eso es lo que les decía yo, el evangelio social, que esta cosa acá, que no, ni que el partido político cristiano, ni que, no, Cristo al Parlamento y todas esas babosadas que se dicen, no. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a traer eso? Porque conducirán más y más a la impiedad. Claro. Ahora, ¿puede un hermano participar en política? Pues, por supuesto, por supuesto. Pero eso es un acto personal que no debe afectar a la iglesia, ¿no es cierto? No debe afectar a la iglesia. Y ese hermano tiene que ser, o hermana, lo suficientemente maduro y valiente para saber que se va a tener que enfrentar a situaciones en las cuales nuestros valores como cristianos van a ser constantemente apabullados. Si es del Señor y lo resiste, seguirá como Daniel. Pero si no es del Señor y quiere seguir, porque desea ser un gran servidor público, producto del sueldo de la dieta parlamentaria, entonces la iglesia tiene que intervenir. Tiene que intervenir. ¿Ya? Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Otra cosa que también se introduce en la iglesia son doctrinas que son muchas veces como filosofar, cristianos que están filosofando, porque fíjense lo que hicieron esto Himeneo y Fileto. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. O sea, ellos dijeron ya ocurrió la resurrección. Y trastornan la fe de algunos. Lógico. Y entonces hoy día hay, hace tiempo ya, un movimiento que cree que estamos viviendo en el milenio. Y hay connotados pastores de la web que creen que estamos viviendo en el milenio y que todo es alegórico. Que el Apocalipsis es alegórico, que esto es alegórico, y tienen cientos de seguidores. ¿Se entiende? Y eso, ¿qué es lo que hace? Desvía de la verdad. Esto decían, ya la resurrección ocurrió, ya nos quedamos, ya. Entonces trastorna. Los otros están diciendo, no, ya
el arrebatamiento no existe, el arrebatamiento fue una invención, están diciendo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque entonces están dirigiéndose a escritos de alguien por allá, por el 1800 y algo, que más encima era un cura jesuita, y toda la cuestión, y nosotros, tú tienes que tener una certeza bíblica del arrebatamiento bíblico, porque nosotros invertimos casi 2 años para estudiar el Antiguo Testamento y determinar bajo el estudio del Antiguo Testamento que el arrebatamiento es bíblico. Amén. ¿Cierto? Amén. Entonces, no debemos tener problemas y no debemos lugar a dar, porque hay gente que dice, bueno, pero tienes que abrirte a escuchar otras posturas. ¿Cómo van a haber otras posturas? No hay más postura, hay una sola, la que dice la Biblia. Amén. No existe el pre, el poli, el antes, el durante, el después, a la mitad. No, es pretribulacional. Y tú tienes que tener la seguridad que es así porque la Escritura te lo enseñó desde Génesis hasta Apocalipsis. Y se invirtió casi 2 años para eso. Entonces yo no quiero... No, pero el fundamento de Dios está firme. Está firme. Teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces, tener cuidado con eso, porque vuelvo a insistir, son filosofías, son cosas así. Nosotros tenemos que mantener la pureza de la construcción. La pureza de la construcción. ¿Ya? Ahora, la analogía con el cuerpo. Romanos 12, 4 y 5. Romanos 12, 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ya. Entonces, esto también es precioso porque habla de una unidad constituida por una diversidad en función, ¿no es cierto?, de un bien común, el funcionamiento del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, dice, siendo muchos, somos un cuerpo. Siendo muchos, somos un cuerpo. ¿Ya? Entonces, cuando está hablando acá de los dones que empieza a hablar después, nosotros tenemos que partir de la base que cada uno de nosotros está diseñado de una forma especial y única para ese cuerpo. ¿Ya? 1 Corintios 12. Toda 1 Corintios 12 y después Corintios 15 que habla de la resurrección nos explica bien todo esto, pero vamos a ver. 1 Corintios 12, 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Ya? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo, no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Ya. Entonces empieza a hacer ahí una descripción de los distintos órganos y miembros del cuerpo y la importancia que tienen en el funcionamiento de este, ¿no es cierto? Entonces, cuando dice el versículo 15, si dijera el pie, no soy mano, no soy del cuerpo, por esto no será el cuerpo, lo que está hablando ahí es que efectivamente nosotros tenemos que abrazar lo que Dios nos ha dado en favor del cuerpo. ¿Ya? En favor del cuerpo. Versículo 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Sigue. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo,
sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Ya, versículo 25. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ya, entonces todos funcionamos preocupándonos los unos para los otros. Para tomar este vaso, ¿no es cierto?, existe una cantidad de músculos que se contraen, otros que se relajan, otros que estabilizan, ¿no es cierto? Todo eso es en función de esto. La cabeza manda y el cuerpo responde, ¿ya? Entonces, todos tenemos que, y por eso es tan importante el estar en el cuerpo, ¿ya? Un cuerpo puede funcionar con 3 dedos, sí, pero no es lo ideal, ¿no es cierto? Dios quiere lo ideal en su cuerpo. Entonces, a veces hay manos que les faltan dedos porque los dedos no quieren ser dedos y los dedos no quieren venir a la iglesia. Entonces, somos parte de un cuerpo. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Cada uno de nosotros estamos interlazados, interconectados. Efesios 4:4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ya, después dice un Señor, una fe, un bautismo. Está hablando de la unidad, un cuerpo, somos el cuerpo. Si tú eres parte de este cuerpo local que se llama Iglesia Cristiana La Serena, tú eres parte mía y yo soy parte tuya. Nos necesitamos unos a otros, ¿ya? Cada uno de nosotros hemos recibido una función. Algunos dirán, pucha, pero es que yo lo único que hago es estar en la puerta. Esa es una función, es importantísima. Todo es importante, el que hace el aseo, el que predica, el que canta, el que enseña. Todos para que funcione la iglesia. ¿Ya? Entonces, nunca debemos nosotros considerar que algo que es como lo más visible es lo más importante. No es eso. Lo importante es la cabeza, y la cabeza es Cristo. Si todos nosotros, desde el predicador, todos nosotros en una forma horizontal nos sujetamos a la cabeza, la cosa va a funcionar bien. Si tú te sujetas a mí per se, sin yo estar sujeto a Cristo, eso es una secta. ¿Ya? Entonces no es así, nunca nos sujetamos al hombre, nos sujetamos a Cristo porque está sujeto el hombre a Cristo. Y la única forma de saber que está sujeto a Cristo es que estemos en su palabra. ¿Ya? Colosenses 1, el último versículo. Colosenses 1, 18 al 24. Y Él es la cabeza del cuerpo. Ese es Cristo, ¿no es cierto? Cristo, sí. Que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Su cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, ¿no es cierto? Él ganó nuestra salvación por medio de darse en su cuerpo de carne para presentarnos irreprensibles, sin mancha, permanecer fundados en su palabra, en la fe en Él.
Entonces, todo eso es parte del concepto de cuerpo, que nos habla de esa interdependencia, ¿no es cierto? El edificio nos habla de un fundamento sólido que debe ser siempre Cristo, la roca del fundamento o la piedra angular. Nosotros como piedras vivas vamos siendo edificados, pero a la vez vamos sobre esa edificación nosotros mismos sobreedificando. Mi sobreedificación beneficia al cuerpo. Nos edificamos y sobreedificamos. Y el cuerpo siempre debe estar en construcción cuidando la pureza. ¿La pureza de qué? De la palabra, de la enseñanza y de la vida nuestra como testimonio. Y el cuerpo de Cristo, la analogía del cuerpo, habla de esa interdependencia unos con otros, de la diversidad de funciones que Dios ha dado a cada uno de nosotros como sus hijos, de la importancia de saber que soy parte de un cuerpo. Soy parte de un cuerpo. Nosotros como cristianos modernos o de esta época tendemos a creer, como lo dije el domingo, que la iglesia es una actividad. Voy a la iglesia, no voy a la iglesia, voy a esto. No, entender que soy parte de y que debo estar, debo servir, debo oír, debo obedecer, ¿no es cierto? Debo oír y obedecer. Porque eso va a edificar también el cuerpo. Porque si tú dejas de edificarte, perjudicas al resto del cuerpo. Perjudicas al resto del cuerpo. ¿Ya? Entonces, para tomar aún más profundamente serio lo que significa la iglesia. Por eso es que toda esta enseñanza nos tiene que llevar al hecho de que la importancia de partir estando. Partir estando. Si no estoy, no se puede iniciar nada, ¿no es cierto? Partir estando. Soy parte de este cuerpo. Soy parte de este cuerpo. ¿Ya? Ok. ¿Alguna pregunta? Ah, sí. Ok. Oremos. Oremos. Amado Dios, esta noche en el nombre de Jesús, te damos gracias primeramente, Señor, porque nos da la oportunidad de llegar acá, Señor, de juntarnos como cuerpo, de aprender, Señor. Dios, te damos infinitas gracias porque nos permite, Señor, a través de lo que tú nos has entregado, Señor, servir, Señor, servirte a ti primeramente, servir a mis hermanos, Dios, a través de los dones que tú nos entregas gratuitamente, Padre. Mi Señor, esta noche, como hermanos, Dios, al escuchar de tu palabra, al ser instruidos, enseñados por nuestro pastor, damos las gracias siempre, Señor, porque ahora viene el paso de nosotros, de, como decía nuestro pastor, Señor, de repasar, de leer, Dios. Mi Señor, cuida tu iglesia, Señor, cuida a nuestros hermanos, de regreso a nuestro hogar, y también oramos por aquellos que por diferentes motivos hoy día no han podido estar acá, Señor. Te damos las gracias y dejamos esta oración en el nombre de Jesús. Amén, Señor.